partir de este momento se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 17, que todo lo que hagamos de hecho o de palabra, lo hagamos en el nombre de Jesús, de Yeshua, nuestro Señor y Salvador, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso te invito a que digas estas palabras conmigo. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros y enviarnos al Espíritu Santo, a Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios. Y le damos gracias al Espíritu Santo porque nos ha sellado para vida eterna y nos guía a toda verdad. En el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, vamos a compartir esta enseñanza con esta consigna: ¿dónde tienen que estar nuestros tiempos? Y la Sagrada Escritura nos dice en el Salmo capítulo 31, versículo 15, que vamos a usar como base, dice así: en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Es palabra del Señor en el Espíritu, y le damos la gloria y la bendición a su bendita y hermosa palabra. Amén, queridos hermanos. Ahí vemos claramente que el texto que estamos por usar como base, que es el Salmo capítulo 31, 15, cuando uno dice, ¿dónde tienen que estar nuestros tiempos? Espiritualmente, en tus manos están mis tiempos. Tenemos que declarar esto. Entonces el título de la enseñanza del día de hoy es: mis tiempos están en tus manos, Señor. Si lo querés decir conmigo, declararlo, decirlo. En mis tiempos están en tus manos, Señor. Eso es algo muy lindo para declarar, porque en toda la Biblia nos enseñan que cuando alguien quiere destruir a alguien, no puede ser destruido si esa persona está su tiempo y su vida en manos de Dios. Porque Dios es el que tiene el control y dominio en todas las cosas, mayormente en sus hijos. En sus hijos, no se olviden, Romanos 8:31 dice que si el Padre, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, todo no parte, mi vida, mi familia, nuestros seres queridos, no va a depender de lo que el enemigo quiere, sino de lo que el Señor permita que suceda. Por eso es que acá en este texto dice, en tus manos están mis tiempos, aclara y agrega, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. En ese tiempo David estaba siendo perseguido, por supuesto, por el mismo rey Saúl para matarlo, por celos y envidia, pero luego termina recibiendo el reinado de David y Dios les dio la victoria. Pero no es que David estaba maldiciendo a Saúl, sino que siempre él oraba al Señor, hasta cuando tuvo la posibilidad, cuando estaba en la cueva durmiendo solo para destruirlo, matarlo, no lo hizo, porque sabía que era un ungido de Dios también. Entonces termina siendo David un hombre del agrado del corazón de Dios. Y estas enseñanzas quedan registradas porque los salmos y toda la Biblia se cumplen en Jesús, en Yeshua. Cada acontecimiento profético que aconteció en todos los libros del Antiguo Testamento nos llevaban a Él. Todo nos conducía directamente a Él. En Juan 5:39 dice: escudriñen las Escrituras porque todas hablan de mí. Entonces toda la Escritura del Antiguo Testamento estaban hablando de Él y su venida. Ahora, todo lo que predicamos nosotros en este tiempo, estamos hablando de Él y de su próxima venida. Es decir, Él va a volver de nuevo. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo que nos fue enviado para que nosotros, guiados por el Espíritu Santo, estemos preparados como iglesia para ese arrebato de parte del Señor en su venida. Y nosotros tenemos que estar en esa comunión espiritual, y aquel que no entienda estas cosas, no hay que juzgarlos, sino que hay que ayudarlos. Yo tampoco
en un tiempo entendía muchas cosas hasta que tuve un acercamiento hacia el Señor. Uno de los ejemplos que siempre pongo es Juan 13, versículos 7 al 9. Pedro, después de haber estado 3 años con el Señor, le dice el Señor: lo que no entiendes ahora, más luego lo entenderá. Esto no lo entiendes ahora. Hay muchas cosas que no entendemos. Imagínense, si ellos estaban con el Señor y no entendían ciertas cosas, ¿qué no esperaba a los que no están con el Señor? Entonces nosotros, con espíritu de mansedumbre, dice Gálatas 6:1, tenemos que corregir a aquellas personas que no conocen del Señor, no confrontarlos y maldecirlos y condenarlos porque tengan una vida desordenada. El tema es que no entró, la Biblia dice en Génesis 1 que el Espíritu de Dios aleteaba en el principio sobre las aguas. Entonces el Espíritu siempre está aleteando alrededor de uno, pero muchos no lo dejamos actuar, no lo dejamos entrar. ¿Y qué pasa cuando entra y sale su voz? Se hace la luz y se hace la creación. Entonces ahí en nuestra vida se hace una creación de nuevas criaturas. Pasamos a ser nueva criatura. Aquella persona que es nueva criatura pone los tiempos en las manos del Señor. Entonces, cuando uno dice: mis tiempos están en tus manos, Señor, pasamos a ser una nueva criatura. Segundo de Corintios 5:17 lo explica claramente cuando dice que con Cristo somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas a partir de ese momento. Por supuesto, hay un proceso en el camino, y la Sagrada Escritura y lo que compartimos, y cada vez que nos congregamos, cada vez que escuchamos palabra de Dios, nos va llevando a esa edificación, a ese crecimiento y a ese conocimiento para poder vencer los deseos de la carne y también poder vencer al adversario, que es el enemigo, que quiere manejar incluso nuestros tiempos. Por ejemplo, ustedes tienen un tiempo. Este es un tiempo que yo estoy acá predicando, pero de repente detrás mío, sin que ustedes sepan, hay personas que va a querer manejar mis tiempos. O sea, ¿qué significa manejar tus tiempos? Significa que hay cosas que acontecen en tu vida que te consumen de tal manera que no te dan el tiempo para dedicarte a servir al Señor. Es como la visita del Señor a Marta y a María. ¿Dónde estaba Marta? Estaba afanada con los quehaceres de la casa. Sus tiempos estaban en el trabajo y en el quehacer, pero los tiempos de María eran estar a los pies del Señor y es recompensada como que ha elegido la mejor parte. Entonces nosotros nos congregamos, están las personas que se congregan todos los domingos. Entonces, ¿qué hacen? Dedican ese tiempo para el Señor. Los judíos, Israel, dedicaba el mayor tiempo el Shabbat, el sábado, en la ley, según la ley. Entonces ellos tenían un tiempo para trabajar en la semana y tenían el tiempo para estar ese sábado, el Shabbat, compartiendo las palabras, estar en oración. Y nosotros en este nuevo pacto, los cristianos, basado en que el Señor resucita en el primer día de la semana, el domingo, tomamos ese día como un día que empieza a ser nueva todas las cosas, porque Dios vemos que crea al mundo en un orden hasta el séptimo día, pero empieza desde el primer día. Entonces Jesús por eso resucita el primer día, pasado el día de reposo. Dice, ¿por qué? Porque Él necesita hacer nuevas las cosas desde el primer momento, y desde ahí lo puede hacer cualquier día. Entonces nosotros nos podemos reunir ¿cuándo? Todos los días. De repente hay discusiones, no, ¿qué es el sábado? ¿Qué es el domingo? No, todos los días. Por eso es que Mateo 11:28 dice: vengan a mí los que estáis cargados, trabajados y agobiados, yo os haré descansar. De un descanso. Ya el descanso pasa a ser estar en la presencia de nuestro Señor y Salvador. Voy al desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros, queridos hermanos. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Seguramente que sí. Y voy a poner algunos ejemplos con esta base del tiempo. En Juan capítulo 19, ya el Señor en el capítulo 18 había sido entregado por Judas. Es llevado ante el Sanedrín, pero también el Sanedrín, Caifás y todos lo llevan ante Pilato. Pilato lo entrevista, por supuesto no hallaba culpa en él, pero Pilato le decía estas palabras, y acá está relacionado con esta base, y está relacionado con los tiempos, y acá ustedes se van a dar cuenta quién tiene el control en tu vida, pero nosotros le tenemos que dar el control al Señor. Lo voy a leer primeramente y lo explico. Escuchen cómo dice la palabra en Juan 19, del versículo 10 al 11. Entonces le dice Pilato, si no me pregunta, ¿a mí no me hablas? Y con ese poderío
como muchos pueden tener ese poderío ante tu vida, dice: ¿acaso tú no sabes que tengo autoridad para crucificarte? Vamos a hacer como que está ahí Pilato. ¿Acaso tú no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Pero el Señor le responde y le dice lo que vos le tenés que decir a cualquier circunstancia en tu vida. Y le dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de parte de mi Padre. Yo recuerdo, queridos hermanos, que yo entendí que era un elegido de Dios a la vejez viruela, pero gracias al Señor que me llamó. Me llamó de muchas formas y yo no lo entendía porque no entendía lo espiritual, pero mi mamá se debe acordar de mi papá que están viendo en este momento también. Yo a los 24 años, un camión en la ruta principal me chocó detrás y para todo estaba muerto. Por ahí entendí que la muerte no tenía autoridad contra mí porque era un elegido de Dios. Y ahí entra Romanos 8:28, que las cosas nos ayudan para bien conforme a los que con un llamado, con un propósito fueron llamados. Entonces el Señor de alguna forma nos protege. Claro que fueron destruidos muchos huesos quebrados, pero claro que el Señor me restauró cada uno de todos esos huesos y me devolvió la voz que había perdido y el caminar para andar. Y eso es un milagro de Dios. La muerte siempre anda buscando para destruir a sus elegidos, pero no puede tener poder. Y si en algún caso llega a concretarse la muerte, porque después de esto fue crucificado el Señor, esa muerte nos lleva a la victoria. Por eso Pablo dijo: el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces cuando un hombre de Dios, un hijo de Dios muere, sabe que ya rápidamente va a los brazos del Señor para vida eterna. Pero mientras estamos en este mundo, nos deja esta palabra el Señor espiritualmente cuando le dice a Pilato: tú no tienes más poder que el que se te haya dado de arriba. Y vos tenés que pensar en esto. Si estás con un problema de salud, tenés que declarar y decir: enfermedad, tú no tienes poder sobre mí si no te fue dado de arriba. Es decir, que Dios, que tiene el control de todas las cosas, hemos aprendido el martes pasado, Isaías 54:17, ninguna arma creada, forjada, puede triunfar contra ti. Pueden encontrarla en nuestro canal de YouTube, Clase Bíblica Ferreira, y ya está esa enseñanza ahí. O sea, no hay nada que pueda destruirnos cuando tomamos esas armas espirituales. Porque hay armas también de parte del enemigo para querernos destruir en el matrimonio, para destruirnos en la finanza, para querernos destruir en nuestros hijos, en nuestras amistades. La lucha es espiritual, nos marca Efesios 6, lean del 10 al 18. Entonces cuando tomamos las armas espirituales, es más, justamente en el versículo 17 de Efesios 6 dice que tomemos el yelmo, que es un casco, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, que es la que nos enseña, nos va a ayudar a solucionar los problemas. Por eso es que el Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara a mis pies es tu palabra. ¿Para qué? Para que no caiga. Pero si hemos caído, y muchas veces alguien cae en un problema, ya sea financiero, matrimonial, el Señor está siempre ahí. Gracias, ahí están dando los corazones, los likes, y eso va a hacer que TikTok multiplique, y ahí se están sumando cada vez más. Están llegando ya a los 60 likes que están mandando. Eso nos ayuda, gracias por colaborarnos. Y acá vemos, queridos hermanos, que esta base del Salmo 31:15, para los que se están sumando: en tus manos están mis tiempos. Cuando alguien te pregunta: ¿dónde están tus tiempos? Mis tiempos están en las manos del Señor. Una vez mi esposa me contó que venía de servir al Señor en Capital, que es salmista, y cuando volvió a su casa le sale un ladrón, había venido y no había ido a esperar a su padre, y le apunta con un revólver para quitarle el celular
pero ella dijo: mi vida y mis tiempos están en las manos del Señor. El muchacho no tuvo autoridad sobre ella y se fue. Y eso es algo completamente lindo. Pero ¿cuándo pasan estas cosas? Cuando nosotros creemos que hay alguien que nos está cuidando. Cuando creemos que hay un padre que nos cuida, así como nosotros cuidamos a nuestros hijos. Pero Él es un padre diferente a todos los padres. En Mateo 7, Él dice: si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nos dará vuestro Padre a vosotros? Entonces tenemos que estar convencidos de que nuestro Padre Celestial nos tiene en sus manos y tiene el control y dominio en tu matrimonio, en tu salud, en tus hijos, en tus nietos, en tu ministerio de trabajo, en esta radio. Porque ataques siempre va a haber. Mateo 6:34 dice que a cada día le basta con su mal, con su afán, trae su afán. Pero dentro de todo lo que traiga, Él nos dejó una oración en Mateo 6, del 9 al 13, y Lucas 11, del 1 al 8, en donde nos habla, en la oración esa uno dice: líbranos del mal. Lo dice en plural, no en singular, para que todos oremos los unos por los otros. Líbranos. Y yo le pido al Señor que nos libre de todos los males, porque hay males en este mundo. Hay personas malas que trabajan para el mal, y hay gente inconscientemente que te puede hacer un mal. Pero cuando el Señor lo estaban crucificando, después de este diálogo con Pilato, que no se halló culpa él y aún así lo crucificaron, Él dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es una gran verdad. Muchas personas no saben lo que hacen. Por eso Él nos mandó a orar por nuestros enemigos, en Mateo 6 y en Mateo 5. Tenemos que tener y hacer eso, porque ahí estamos siguiendo las pisadas de nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros encomendamos todas las cosas en sus manos, Éxodo 14:14 dice que Él pelea por nosotros. Esto significa que nosotros no tenemos que andar peleando con nadie. Acá el Señor está marcando que no había necesidad de Él de enfrentar a los gobiernos, al César ni a Pilato. Él directamente se estaba entregando a la voluntad del Padre. Y nosotros tenemos que entregarnos a esa voluntad. En cualquier área. Si estás con un problema de salud, es porque el Señor lo ha permitido. Nos ha dejado un texto bíblico que está en Mateo capítulo 10, versículo 28, léanlo. Ahí dice: no tengan miedo a lo que pueda destruir el cuerpo, mas el alma no puede destruir. Y eso es una ventaja muy impresionante, porque con esas palabras estamos destruyendo todo lo malo que se está manifestando en nuestro cuerpo. No se olviden que la palabra de nuestro Señor y Salvador nos dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Así está estipulado y así está escrito en 1 Corintios 3, 16 en adelante. Pero ahí dice que si alguno quiere destruir el templo, Dios lo destruirá. Por lo tanto, reprendemos todo lo malo en nuestro cuerpo, porque Dios los va a destruir. O sea, lo que quiero decirte, lo que el Señor nos está hablando, que primero me habla a mí, ahora le habla a ustedes, que usted tiene un tiempo acá en la tierra. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si te animás a decirlo, tenés que decir: no tengo que perder el tiempo. Yo en este momento no estoy perdiendo el tiempo. Dios no quiere que pierdas el tiempo. En Mateo capítulo 4, anoten así, Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7 dice la palabra del Señor. Acá vamos a ver, porque en Lucas 4 y en Mateo 4 es cuando ya el Señor empieza el ministerio, es bautizado, ya es bautizado y va a empezar el ministerio, pero es llevado por el Espíritu al desierto y Satanás lo tienta. Pero miren lo que pasó acá y nos sirve a nosotros también. En el versículo 5, para resumir, al 7 dice así: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Dice: en sus manos te sostendrá. ¿Cuál es el título de hoy? Mis tiempos están en tus manos, Señor. ¿Qué significa esto? Si yo, como todo lo que acabo de decir, digo, bueno, el Señor está conmigo, me voy a tirar de allá, me voy a ir al obelisco, me voy a tirar de arriba, no pasa nada. No pasa nada, porque Dios está conmigo, porque si el Señor está con nosotros,
es tarde, hay caminos que no podemos andar en la oscuridad. No pasa nada, hermano. Dios está con nosotros, hombre de poca fe, dale, vamos por ahí. A mí me pasó eso. Digo, no vamos por este camino, me marca el Señor. No, ¿quién es pastor usted? No pasa nada. Al tercer cuadro, los motochorros que vemos en la tele salen, se bajan con un terrible revólver y nos apuntan para querernos robar. Gracias a Dios no tuvieron autoridad, no hicieron nada. Por supuesto, yo hice algo que no tenía que haber hecho, pero igual Dios nos protegió. No pasó nada. Y ustedes estarán pensando, ¿qué hizo? Bueno, les cuento qué hice. Cuando yo venía con mi esposa y mi cuñada y traíamos a nuestro perrito que le habíamos llevado para que lo vea el médico, y veníamos contentos caminando. Solamente teníamos que esperar un ratito el auto de mi suegro que nos llevaba a la casa. Pero queríamos ir caminando. Mi cuñada dice, bueno, vamos, no pasa nada. Y pasó. Pero no tuvieron autoridad. Yo lo que hice, que está mal, no recomiendo que lo hagan, es que me percato que a media cuadra más atrás había un auto aparte de adentro de un patrullero. Entonces yo al motochorro que hice, lo empujo y grito a los policías, y ellos sabían que ellos estaban ahí. Entonces no les convenía ni disparar, porque si disparaban lo agarraban. A ellos les convenía directamente, bueno, vámonos. A mi esposa la empujé para el otro sector, que se vaya por otra cuadra. Mi cuñada salió para este lado y yo lo enfrenté a estas personas que no conocen al Señor. Gracias a Dios no pasó nada. ¿Qué quiero decir con todo esto? No tentarás al Señor tu Dios, porque le responde en el versículo 7 el Señor y le dice a Satanás, escrito estás también, no tentarás al Señor tu Dios. Lo que Dios te quiere decir, que si bien nuestros tiempos están en la mano de Dios, no podemos tentar a Dios. Satanás está citando el Salmo 91. Lo que está mostrando Satanás es que se está queriendo burlar de Dios. Y encima dice, si eres hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y a veces Satanás te quiere decir, vos sos un hijo de Dios, mira cómo viví. Vos decís que es hijo de Dios, mira, se ve que Dios te tiene descuidado. Te está tentando. Hace esto, no pasa nada. Hace aquello, no pasa nada. Sí, va a pasar. En el ámbito espiritual pasan cosas. Por eso no podemos tentar a Dios. No tentar al Señor tu Dios es saber que existe una fuerza de gravedad. Si yo tiro algo para arriba, va a caer. ¿Sí? Va a caer. ¿Qué le dijo Satanás? Tírate de acá de arriba, no pasa nada. Sí, va a pasar. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que estar en oración permanentemente. No tenemos que estar queriéndonos arriesgar a hacer algo que no nos ha marcado Dios que hagamos. Por eso que tenemos que hacer, estar en oración, pedirle al Señor que nos dé discernimiento para cada acción, para cada cosa que vayamos a hacer. Y ahí el Señor va a actuar. Vamos a ir a Juan capítulo 7, que nos manda acá, versículo 4 al 6. Acá está la fiesta de los tabernáculos. Y la familia de nuestro Señor y Salvador, la familia, le dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstala al mundo. ¿Qué le están diciendo? Si vos tenés poder como familiar nuestro, anda a mostrar tu poder. Le están queriendo obligar al Señor que muestre un poder. Versículo 5 recalca y dice, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Y a veces nosotros nos preocupamos si algún familiar nuestro cree en lo que nosotros hacemos. No, va a pasar que va a haber familiares que no, porque nadie es profeta en su tierra. Pero eso no quiere decir que no se le hable de Dios, porque la palabra no vuelve vacía. Versículo 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. ¿Cuál es el título de hoy? Mis tiempos están en tus manos, Señor. ¿Qué le había dicho hace un momento a Pilato? Tú no tienes más poder que el que se te da de arriba. O sea, si es el tiempo de que yo llegue a la cruz o muera, va a ser así. Por eso que en Juan capítulo 2, en la boda de Caná, cuando María le dice que se acabó el vino, dice, ¿qué quieres conmigo, mujer? Mi tiempo no ha llegado, no es mi hora. Porque si él empezaba de temprano a hacer señales, tempranamente lo iban a matar. Pero evidentemente
había una cronología de tiempo, porque Dios tiene todo estipulado y planeado. Ya todo está escrito, hay un orden. Entonces Él se tenía que cuidar para no desviar esos tiempos. Entonces Jesús le dijo: mis tiempos aún no ha llegado, pero le recalca algo a ellos, como a nosotros en este tiempo: mas vuestros tiempos es ahora. O sea, tu tiempo, si estás escuchando por primera vez y todavía no conoces al Señor, tu tiempo es ahora. Es ahora, es el tiempo. No es casualidad que estás ahí, que estás escuchando. Hay un llamado de parte de Dios. ¿Pero para qué es? Para salvar tu alma. O sea, el llamado de Dios no es para que tengas la mejor casa, el mejor auto. El llamado de Dios es para que seas salvo. Después, Mateo 6:33 dice que esas otras cosas van a llegar por añadidura. Pero para eso te vas a tener que esforzar, trabajar como corresponde para obtener, y Dios va a estar ayudándote. Josué 1:9 dice: esfuérzate, sé valiente, yo voy a estar contigo a donde vayas. Esa palabra fue dicha a un hombre que creyó, se esforzó y recibió, ganó muchas batallas. Entonces nosotros podemos ganar muchas batallas en la finanza, en el matrimonio. No es fácil, porque cuando más estás con el Señor, y es más, si más querés dar de lo que Dios te da para el Señor, más ataque vas a tener. Pero Santiago capítulo 4 versículos 7 al 8 dice: resistan al diablo y huirá de vosotros. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Entonces, cuando ponemos esa resistencia espiritual, en un momento, un abrir y cerrar de ojos, llega la recompensa en todas las áreas y se cumple el Deuteronomio 28 para tu vida. Llegás a ser cabeza y no cola, prestamista ni deudor. Y sobre todas las cosas en las cuales tú pones tu mano, es de gran bendición. Y nosotros hemos sido criados para bendecir, para declarar. Pero muchas veces nosotros que somos hombres de Dios, a veces se ha creado una falsa doctrina que según la camioneta, el auto, la casa que tengamos, estamos bendecidos. Pero vemos que la palabra del Señor en Hechos capítulo 3, dijo Pedro y Juan al paralítico: no tengo plata ni oro, lo que tengo te lo doy, levántate y anda. ¿Esto qué significa? Significa claramente que cuando nosotros estamos en la presencia de nuestro Señor y Salvador, el mismo Señor, perdón que voy a poner acá, ayúdame Padre, ahí está, gracias Señor. El mismo Señor nos da lo que no se puede comprar con dinero, como el mago que pidió querer comprar el poder del Espíritu Santo. Eso no lo que yo tengo y hago es dado por Dios, no lo puedo comprar con dinero. Predicar la palabra no la puedo comprar. Cantar no lo puedo comprar. No puedo comprar lo espiritual. Eso es un regalo de Dios y estamos en la gracia. Y hay regalos de parte de Dios para tu vida, pero te tenés que poner en las manos de Dios. Todo tenés que poner en las manos de Dios. Por eso el Salmo dice: en tus manos están mis tiempos. Y cuando uno dice: líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores, lo que va a pasar es que va a ser así. Aquellos que te persiguen en las finanzas, espiritualmente, aquella persecución en la salud, en tus seres queridos, en vos, en tus seres queridos, aquella persecución en tu ministerio de trabajo, que puede haber divisiones, contiendas, el Señor va a tomar control y dominio. Y va a sacar, Dios mismo. No se trata de que nosotros los pastores estemos sacando y poniendo. Dios es el que pone y saca. El apóstol Pablo dice: miren, ni Apolo ni yo somos los que damos el crecimiento a las personas. El crecimiento lo da Dios. Él es el que pone, el que saca. Apocalipsis 3 y Apocalipsis 1 aclara que Él tiene la llave para abrir y para cerrar. Por eso es, queridos hermanos, que cuando acá Él le dice, entonces Jesús le dijo: mi tiempo, Juan 7:6, aún no ha llegado. Tu tiempo es ahora. Y esta palabra te lleva a Juan 19:30, en donde una lanza atraviesa su corazón. Pero también en el versículo 30, Él dice: bebe de ese vinagre, y dije: consumado es decir, ha llegado el tiempo, se cumple la ley.
y empieza un nuevo tiempo, que es el tiempo de la gracia. Se cumple el tiempo de la ley de Moisés y entra un nuevo tiempo, el tiempo de los cristianos. Por eso es que en Hechos capítulo 1, él dice, vayan a las naciones, ya va a venir, se va a derramar en Pentecostés las lenguas del Espíritu Santo para que hablen las naciones, los idiomas, pero ustedes seréis mis testigos acá y en toda la tierra. Entonces, se acababa el tiempo de ser testigo de Jehová y llegaba el tiempo de ser testigo de Cristo, dice Hechos capítulo 1. Léanlo, queridos hermanos. Entonces vemos que hay un orden y hay un tiempo para cada cosa. En el Salmo capítulo 9, versículo 9, dice, el Señor será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Ahí está, nos refugiamos en el Señor en un tiempo de angustia. Por eso es que vemos que el Salmo 9:5 dice, los que sembraron con lágrimas, con alegría y gozo cosecharán. Hay muchas cosas, nosotros sembramos la palabra y muchos hombres de Dios sembraron pasando necesidades. Pero los que siembran con lágrimas, con alegría y gozo cosecharán. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir sembrando y tomar estas promesas, tomar estas palabras. Tenemos que creer que es así. Y si nosotros creemos que es así, va a suceder lo que vos crees que es así, no porque vos decís que va a ser así, sino que te respalda Dios con su palabra que va a ser así. No se olviden que los libros de la Sagrada Escritura son proféticos y se han cumplido y se están cumpliendo y se cumplirán hasta el final de los tiempos. Hasta la ciencia está aceptando que es así. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay un Dios todopoderoso que abrió mares, que sanó enfermos, que ejércitos completos fueron destruidos. Pero en la lucha espiritual, en la lucha celestial, solamente Él puede ver y tomar control y dominio absolutamente en todas las cosas. Para ir terminando, el Salmo 21, versículo 8 al 9 dice, alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Habla de un tiempo. Entonces cuando vos ves a alguien y dices, pero este no es cristiano y mira hoy vive, no le pasa nada. Bueno, en los evangelios de Lucas nos puso la parábola del rico y Lázaro. Vivía bien, pero despertó, dice, en el fuego, en el infierno. El otro vivía mal, pero se despertó en el seno de Abraham, en el paraíso. Entonces, dice que va a haber un tiempo en donde Él, por eso el Apocalipsis habla de la ira de Dios, y las peores son las 7 copas, que no voy a entrar ahí, que es muy largo para explicar. Porque el enfoque acá, ¿cuál es? Dice, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Entonces, ese enemigo que te está queriendo hacer daño está en las manos de Dios. Cuando Herodes manda a matar a los niños, porque sabe que los magos que vinieron del oriente, en Mateo 2, dijeron que iban a ser un rey, luego, cuando escapan a Egipto, un ángel le dice a José, ya Herodes murió, vuelve. Entonces vemos que la ira de Dios y los tiempos de los enemigos de Dios llega cuando Dios quiere, como le ha pasado a los filisteos, como le ha pasado incluso a hombres que fueron desobedientes, como el primer rey Saúl, y de la forma mala que terminó, y cómo terminó Besabé, y cómo terminaron todos los que se manejaron de una forma que no era del agrado de Dios. Dice, el Señor los deshará en su ira y fuego los consumirá. A los de Coré, que pasó cuando se abrió la tierra por primera vez, cuando quisieron hacer divisiones con Moisés. Entonces vemos que Dios es amor, pero es fuego consumidor. ¿Pero para quiénes? Para aquellos que no tienen temor de Dios. Ese es el tema. Para aquellos que no tienen el temor de Dios. En el Salmo capítulo 71, versículo 9 dice, no me deseches en el tiempo de la vejez. Muchas personas están escuchando que han llegado a una vejez. Y cuando llega la vejez, hay personas que sí están acompañadas por sus seres queridos. Hay personas que directamente son encerrados en un geriátrico.
Hay personas que no están encerrados en geriátricos, pero terminan la vejez solitarios. Pero cuando uno le dice a aquella persona que si está en este estado y se siente que aún habiendo hecho las cosas mal o bien, Dios lo sabe, puedes decirle al Señor: no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabe, no me desampares. Así le decimos en forma de oración. No me desampares, Señor, cuando mis fuerzas se acaben. Y te invito a que declares para tu vida, si estás con pocas fuerzas, aún siendo joven o en la vejez, escribí y declará Isaías 40:29. Dice la palabra: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. A veces Dios permite que nos quedemos sin ninguna fuerza para darnos las fuerzas espirituales que necesitamos para vivir en nuestras vidas. ¿Dónde tienen que estar entonces nuestros tiempos? Aún en la vejez. Mis tiempos tienen que estar en la mano del Señor, en cualquier tiempo, desde que nacemos hasta que llegamos a la vejez. Porque en las manos del Señor están nuestros tiempos. Pero vemos que en Juan capítulo 10 me impresionó el Espíritu Santo cuando me llevó a Juan 10, porque en el versículo 27 al 28, exactamente en el 28 dice, vamos a leer primero el 27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Dónde tienen que estar nuestros tiempos? Tomen este título: mis tiempos están en tus manos, Señor. Y el Señor dijo que nos da vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las podrá arrebatar de mis manos. Lo dijo el Señor, lo tenemos que creer, tenemos que ser así. Pongamos todo en manos de Dios. Vamos a orar para poner todo en manos de Dios. Sí, Padre Celestial, acá estamos en oración y estamos orando los unos por los otros y tomamos esta palabra escrita que estamos compartiendo. Y en este momento te invito a que en forma de oración digas: Padre, en el nombre de tu Hijo amado, te doy gracias por todo lo que tengo y lo que vaya a tener. Pongo mi familia en tus manos, mi vida, el problema de salud, el problema financiero, si sabemos que tú nos vas a dar la victoria. Pero también ayúdame para que cuando ya esté sano siga tu camino. Pero también ayúdame y aumenta mi fe para cuando tenga todo lo suficiente, aún así me mantenga en tu camino. Que no sea uno más que va por los panes y los pececillos, sino seguirte a ti porque eres mi Señor, porque eres mi Creador, porque hay promesas, porque hay vida eterna. Y queremos estar en donde ya no hay lágrimas. Y queremos que nuestros seres queridos que han partido estén contigo y encontrarnos con ellos. Tú eres un Dios de vivo y no de muertos. Creemos en ti, Señor, y sabemos que todo lo que te pedimos en oración tú nos concedes porque nos amas. Nos amas aún habiendo pecado contra ti. Por eso el Salmo 51 dice: contra ti he pecado. Pero Él nos ayuda, Él nos toma de la mano, nos da oportunidades, siempre lo hizo. Él vino a sanarnos. Gracias, Padre. El Señor, hablando de mano, me está guiando a un texto bíblico que está en Mateo capítulo 14, versículos 30 al 32, dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse Pedro, y dio voces diciendo: Señor, sálvame, sálvame, Señor. Al momento Jesús extendió la mano y le tomó la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Queridos hermanos, cuando emprendemos el camino de la fe y creemos en Él y miramos al Señor, va a haber ocasiones que aún mirándolo al Señor va a haber viento que soplen en contra, ya sea la enfermedad o el problema financiero, y te empiezas a hundir. Pero si nosotros ponemos en las manos del Señor nuestros tiempos, Pedro podría haberse hundido y muerto. Sin embargo, como Él había puesto su vida en sus manos,
lo que le tomó el Señor en ese momento fue exactamente la mano, porque los tiempos de Pedro estaban en las manos del Señor. Y así tiene que ser para nuestras vidas y para todo lo que hagamos, permanentemente, pensando en sus promesas, en su palabra, soplando al viento en oración. Y ahí es cuando el enemigo ya no tiene esa autoridad, porque no puede entrar por ningún lado, porque se cierran todas las puertas, los canales de dudas. La palabra del Señor en Eclesiastés 3, del 1 al 8 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer, pero también un tiempo para morir. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En Juan 3 el Señor nos manda a nacer de nuevo. En Juan 1:12 dice que no engendrado por hombre, sino por Dios. El tiempo de morir también al viejo hombre. Porque en Génesis 3:19, polvo somos y al polvo volveremos por consecuencia de ese pecado adánico. Pero lo que creemos seremos resucitados, vivificados. Hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, es decir, lo que se siembra, se cosecha. Uno siembra algo y hay un tiempo. La semilla muere en tierra y germina para luego dar frutos. Entonces todo tiene un tiempo. El versículo 3 es muy fuerte porque dice tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Uno se pone a pensar tantas cosas, ¿no? ¿Cuántas mujeres quizás porque no pudieron tener ese bebé llegaron a esa conclusión? Pero también podemos matar ese pasado. Dios nos perdona y empezar algo nuevo. Y eso que se había muerto, Dios te lo devuelve, te lo vuelve a mandar. Curar viejas heridas. ¿De qué forma? El Señor es nuestro sanador. Si estás sufriendo, bueno, sufrí. No, pero el pastor dice que tengo que tener gozo. No, hay un tiempo para sufrir. No podemos pretender que alguien esté alegre en la congregación cuando está sufriendo, porque Dios lo está llevando y permite que esté sufriendo. Hay tiempos para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para sufrir. Dios claro que va a sanar esa herida. Todo tiene un tiempo. Ese ataque espiritual a la finanza tiene un tiempo, el ataque espiritual en la salud tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Hay una diferencia, que esos tiempos estén en las manos del Señor. Versículo 4 dice: hay tiempo de llorar y hay un tiempo de reír. Y muchas veces en la familia, en las mesas, estamos compartiendo y nos reímos. Pero muchas familias también están en un velorio llorando. Porque son tiempos. En Juan capítulo 11 el Señor lloró cuando le dijeron que murió Lázaro. Pero Él mostró que Él lo puede resucitar. Entonces tenemos que creer que aquellos seres queridos que partieron se fueron con el Señor y los vamos a volver a ver. Pero hay que orar por ellos, porque no sabemos cómo estuvieron con el Señor. Hay un tiempo de endechar y un tiempo de bailar. Danzamos, bailamos con la alegría, pero hay veces que en un momento que no tenemos ganas de nada. Y no podemos pretender que sea porque está
pasando ese proceso, ese tiempo. Hay un tiempo de esparcir piedra y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempos de abstenerse de abrazar. Cuando llegó la pandemia nadie se podía abrazar, pero ahora nos abrazamos, hay un tiempo. Hay tiempo en que nos estamos amando y nos abrazamos, por ahí tiempos, incluso los matrimonios que están disgustados y como pingüinos en las camas nos damos las espaldas. Lo mismo puede pasar con tu amigo, con tu hijo, pero también un tiempo de reconciliación y el Señor ha venido a reconciliarnos. Hay un tiempo de buscar, hay un tiempo para buscar a Dios. Este es el tiempo de buscar al Señor. Hay un tiempo para perder. En Mateo 25, cuando nos pone la parábola, 10 vírgenes, las que perdieron fueron las que no acumularon el aceite, pero las que sí buscaron de ese aceite entraron a las bodas. Se cerró la puerta porque hubo un tiempo para abrir la puerta para que entren, pero hubo un tiempo en donde la puerta se cierra y ya nadie puede entrar. Hay un tiempo de guardar y tiempo de desechar. Guardamos y guardamos cosas. Guardamos para tener para el día de mañana, no está mal. Pero hay cosas que de repente tenemos que desechar. Hay cosas que guardamos en nuestro pasado que hay que desechar. Quitarse ese peso. En Proverbios capítulo 4, 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda principalmente tu corazón, porque de ella mana la vida. Hay un tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. A veces mi esposa me dice: te veo muy callado, porque es un tiempo de estar callado. En el silencio Dios nos habla, le enseña a la iglesia. Y no es porque esté mal, es porque necesito estar en silencio. El Señor subía al monte de los olivos y en silencio oraba al Señor, aunque también le hablaba. Pero hubo silencios. La prueba está en Juan capítulo 8, cuando le traen a la mujer sorprendida en adulterio. Él hizo silencio. Y le volvieron a preguntar: ¿qué dices tú? Según la ley tiene que morir a pedrada. Él estaba en silencio. Pero cuando recibe de arriba, en oración, lo que tenía que decir: que arroje la piedra, que esté libre de pecado. En los silencios Dios te habla y te da la palabra exacta. Pero también un tiempo de hablar. Yo estoy hablando en este momento. Es un tiempo de hablar. Pero qué bueno que hablemos palabras que nos edifican, no palabras negativas. Porque acorde a cómo hablamos, dice la Biblia, es cómo vamos a vivir. Hay tiempo de amar y hay tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. En pocas palabras, acá todo lo que nos está diciendo es todo lo que pasa en la humanidad. De repente nos amamos, de repente nos odiamos, de repente hay paz, de repente hay guerra. Y así va a ser hasta que venga el Señor y ponga su reinado para siempre. Te doy gracias, Padre Celestial, por este día y por esta palabra. Bendigo a cada una de las personas que están escuchando. Tomo la palabra de Juan, 1 de Juan 3, versículo 2. Que sean bendecidos en todas las cosas, que tengan buena salud, que prospere su alma, Señor. Bendigo tu finanza, bendigo tu familia, tu ministerio de trabajo, el andar en la entrada y la salida. Aunque andes en valle de sombra de muerte, que no temas mal alguno, el Señor está contigo, porque has puesto tus tiempos en las manos del Señor. Sí, Padre Celestial, este programa, esta enseñanza está en tus manos, pero principalmente está en tus manos cada una de las personas a quienes se le ha predicado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador hemos hecho este programa y estoy convencido de que quedar registrado en las redes sociales va a ser de muchas bendiciones absolutamente para todos aquellos que reciban estas bendiciones. No es casualidad que estés escuchando en este momento, porque Dios extiende los días y te estuvo buscando para salvarte. Te invito a que formes parte en el reino de Dios diciendo esta palabra basada en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Cierra tus ojos y di conmigo: Padre Celestial, en este día me arrepiento de mis pecados, pero reconozco que he pecado contra ti y acepto
en mi vida como Señor y Salvador a tu Hijo amado, a Jesús, a Yeshua, al que ha dado la vida por mí. Reconozco que si tú lo has levantado entre los muertos, yo estuve caminando muerto o muerta, pero hoy tengo vida eterna contigo. Mi vida pongo en tus manos, mi descendencia, mi familia, mi finanza, mis amistades. Amén. Si hiciste tu oración, acércate, ya el Espíritu Santo va a empezar a trabajar a vos en tu vida y ya está trabajando, porque todo lo que hablo es palabra del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre Celestial. Queridos hermanos, así estuvimos compartiendo este momento. Estamos desde Buenos Aires, Argentina. Bendecimos a toda la gente de Tito. Ahora vamos a estar saludando en toda la República Argentina. Son las 11:30. Vamos a seguir cantando adoraciones y saludando a todos los que nos mandan mensajes de texto. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Mauro. Bendecimos al director general de la radio, nuestro querido Manuel Diego Benítez. Mi querida esposa Meni le deja saludo. Bendecimos a toda la familia, le amamos con el amor de Cristo a todos. Espero que la hayan pasado bien. Vamos a seguir compartiendo, por supuesto, y como siempre os digo, paz y bendecida vida para todos. ¿Están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.